Buenos días, familia. Qué rico es estar en casa. Qué rico es, después de varios domingos, estar en otras congregaciones, volver a casa. Me alegra. Estamos muy contentos de estar acá. Y continuamos con esta serie fabulosa, ¿verdad? El milagro de la Navidad. El día de la Nochebuena del 2018, pero antes de seguir, ¿todos los niños ya salieron? ¿Todos los chiquitos? ¿Sí? Vamos. Ahí ve, ahí había uno entre la bolsa. Muy bien. Excelente. Muy bien. Bueno, les comentaba que el día de Nochebuena del 2018, el periódico ecuatoriano El Universo sacó una breve nota que tituló El mensaje de Jesús, clave en la historia de la humanidad. Y la nota iniciaba de la siguiente manera. En estos días conmemoramos el nacimiento de Jesús de Nazaret, uno de los personajes más interesantes de la historia de la humanidad. Lo que conocemos de él nos ha llegado a través del texto sagrado, la Biblia, y en ella particularmente el Nuevo Testamento. Algunos historiadores de la época lo mencionan en sus escritos. La carta de los Hebreos se escribió con el propósito de exhortar a los lectores a perseverar en su fe, en la fe en Jesús, a presentarlo a Él y al pacto en su sangre como superiores al primer pacto y sus intermediarios. La carta a los Hebreos comienza presentando a Jesús como la culminación de toda la revelación de Dios. El propósito principal del autor es mostrar cómo el antiguo pacto apuntaba a uno nuevo y mejor en Cristo Jesús. Acompáñenme ahí a la carta a los Hebreos, ya sea en su dispositivo o si tiene una Biblia impresa. Por favor, carta a los Hebreos, capítulo 1. Y lo primero que nos vamos a encontrar como un mensaje para nosotros hoy es que debemos comprender que el mensaje siempre fue un llamado a la humanidad. El mensaje de Dios siempre estuvo enfocado en llamar a la humanidad. Verso 1, capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Sabe? Muchas personas han dicho que Dios se olvidó o se ha olvidado de la humanidad, que lo dejó a su suerte, que hizo la creación y dejó que siguiera como bien pudiera, como le fuera. Han interpretado que a Dios no le importa la humanidad, no le importamos, pero nada más alejado de la verdad. Dios una y otra vez envió un llamado a la comunión con Él, por medio de muchas formas, por medio de los profetas principalmente, en primera instancia a su pueblo y de ahí a la humanidad. Dios nunca dejó de comunicarse con el ser humano, con su creación. Siempre buscó los medios y los métodos adecuados para su mensaje. Y para que este mensaje fuera entendido, aún a través de la naturaleza misma.
Nos lo recuerda la carta a los Romanos, capítulo 1 y verso 20, hablando a aquellos que decían que no habían escuchado o que por eso no se arrepentían, porque no habían escuchado. El apóstol Pablo les dice en la carta a los Romanos, porque las cosas invisibles de Él, refiriéndose a Dios mismo, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo, dice el apóstol Pablo, que no tienen excusa. La misma naturaleza revela a Dios mismo, revela su poder y su deidad. La creación, cuando usted ve esas nubes, cuando usted ve las montañas, cuando usted ve su creación, usted puede ver manifestado allí el poder de Dios. Cuando usted va a la playa y vemos la inmensidad del océano, podemos ver el poder de Dios ahí. Cuando en esa vacación en la playa usted ve hacia arriba y ve ese cielo despejado, esa luna hermosa, usted ve el poder de Dios ahí. Cómo se mantiene el sol y la luna en el espacio. Cómo la tierra gira en una órbita perfecta. Todas esas cosas nos llevan a una conclusión, o nos deberían de llevar a una conclusión. Es el poder de Dios manifestado en su creación por su palabra. Cada profeta del Antiguo Testamento fue singular en su predicación. Cuando estudiamos a los profetas, vemos qué tan diferentes eran. Algunos eran medio llorones, como Jeremías. Otros un poco rebeldes, como Jonás. Otros que no querían tomar la responsabilidad y ponían excusas, como Moisés. No puedo hablar. Y cada uno tenía su personalidad y eran de diferente forma. Pero Dios los utilizó para llevar un mensaje. Esa predicación de los profetas apuntaba a una petición de Dios hacia la humanidad, hacia nosotros, hacia su pueblo y hoy hacia nosotros. Arrepentimiento, volvernos a Él, regresar a Él. Cada uno de ellos llevó en sí mismo el mismo mensaje, un mensaje de salvación y esperanza basados en volverse a Dios. Por alguna razón, la humanidad siguió caminando en dirección contraria. Por ese corazón entenebrecido, por ese orgullo quizá, la humanidad ha ido caminando en dirección contraria y un remanente de toda la humanidad somos los que hemos atendido ese llamado, el llamado a volvernos a Dios. ¿Sabe? Sigue diciendo el artículo del periódico El Universo: lo que conmemoramos es el nacimiento de alguien que vino a decirnos que más allá del poder de las armas o de las jerarquías políticas o económicas e incluso religiosas, hay otro poder mayor, el de la verdad, el de la justicia, el de la libertad, el de la paz y el del amor. Eso es lo que celebramos. Curiosamente, este periódico no es cristiano.
la paz y el amor. Y Dios en su eterna sabiduría preparó el tiempo justo. Lo vimos el domingo pasado, cuando el pastor Jorge nos habló de ese momento tan especial, del milagro del tiempo, del milagro del momento. El tiempo justo para enviar al más grande mensajero que la humanidad ha recibido. Por lo que debemos comprender que el milagro del mensaje de la Navidad está en el mensajero. En estos postreros días, verso 2, capítulo 1 de Hebreos. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El milagro de este mensaje se encuentra en el mensajero, porque a través de ese mensajero, a través de esta persona que es nuestro Señor Jesucristo, encontramos vida y vida en abundancia. De ningún otro líder, ni de Gandhi, ni de la Madre Teresa, ni de nadie, se ha dicho que es el heredero de todo. Nadie puede atribuirse que hizo el universo más que Cristo Jesús. Nadie puede decir que es el resplandor de la gloria del mismo Dios. Y nadie puede atribuirse que es la imagen misma de la substancia, no una copia borrosa, es exacto, porque en él habita la plenitud de la deidad. Él, y solo Él, sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Él es el que está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Ningún otro puede atribuirse eso. Y por supuesto, Él es superior a cualquier ángel. Ese mensajero es el gran milagro del mensaje que en estos días empezamos a celebrar. El gran milagro de ese mensaje, amados hermanos, amigos, es que Dios mismo decidió encarnarse y traer personalmente el mensaje de fe, esperanza y amor. Ese amor que se manifestó en su plenitud en la cruz del Calvario. Gracias, amor.
ese amor que llevó al derramamiento de su sangre. Es ese mismo amor. Porque según el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 9 y verso 22, dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón. Así que en un momento en la historia divina, Dios, habiendo enviado el mensaje de arrepentimiento por muchas maneras, decidió tomar ese mensaje en sí mismo. No enviar una carta, no enviar un email, no enviar un mensaje de texto, un WhatsApp. Él mismo decidió venir y presentarse con ese mensaje. Él mismo decidió traer en sí mismo el mensaje de fe, de esperanza y de amor. Y eso hace una gran diferencia de cualquier otro mensaje humanístico, político o religioso. Hay un solo mensaje encarnado en el mensajero. Hay una sola palabra, un solo logos, que en el principio era Dios y que estaba con Dios, porque era Dios. Y Él mismo decidió, como lo dice Filipenses 2:6, siendo en forma de Dios, es decir, de la misma sustancia, de la misma esencia, exactamente igual a Dios. No estimó esto como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y se encarnó. Y vino para traernos vida y vida en abundancia. Hace 2000 años, más de 2000 años, habían unos pastores haciendo su trabajo. Cuando de pronto se aparecieron unos ángeles, una epifanía. Tuvieron miedo, como lo tendríamos nosotros. Pero el mensaje del ángel, no temáis. Lucas 2:10-11, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dios mismo se encarnó. Y sabe, Dios puso su tabernáculo en medio de nosotros. Según Juan 1:14, hizo su morada, hizo su tabernáculo en medio de nosotros para traernos Él mismo ese mensaje. Él es el mensaje de vida. Él vino para que tuviéramos esa vida y vida en abundancia. El mensaje de Jesús no era diferente al del Antiguo Testamento. Mateo 4:17 dice que Jesús empezó a predicar: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque Él había venido, porque Él traía el mismo reino aquí a la tierra. Jesús mismo es el milagro del mensaje, es ese mensaje encarnado. El mensaje de la Navidad es más que un árbol
que adorna nuestras casas. Es más que un nacimiento que nos recuerda que ese momento histórico de la humanidad fue hace más de 2000 años. Y por supuesto, es mucho más que juegos pirotécnicos. Y mucho más que un jo, jo, jo que nos invita al consumismo. El milagro del mensaje es el mensajero. Es Dios encarnado en Jesucristo, que vino para traernos vida y vida en abundancia. El artículo termina, porque era muy breve, con un reto para cada uno de nosotros como cristianos. El artículo del diario ecuatoriano dice: el mensaje de la Navidad es un mensaje que los cristianos, oigan esto, y me impactó muchísimo, es un mensaje que los cristianos deben convertir en vida y que podría ser válido incluso para quienes no lo consideran desde una dimensión religiosa. El mensaje de la Navidad es un mensaje que nosotros como hijos de Dios debemos convertir en vida. Hoy, el mensaje de la Navidad está en nuestras manos, está en nosotros, porque Cristo Jesús habita en cada uno de nosotros, porque somos su iglesia, porque somos su cuerpo, y nosotros hoy debemos de llevar ese mensaje al necesitado. Debemos de proclamar ese mensaje que hace 2000 y pico de años se hizo hombre, se encarnó. Amados hermanos, la Navidad representa un gran reto para nosotros. No es una época para olvidarnos, es una época que nos recuerda nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Una época que nos debe de recordar que tenemos un mensaje que dar al necesitado. Una época que nos debe de recordar y retar que tenemos un mensaje en nosotros mismos que es Cristo Jesús. Y que ese mensaje se haga real en nuestra vida para proyectar a Dios. Que ese mensaje lleve vida a otros. Que ese mensaje nos despierte a nosotros mismos si es que hemos estado durmiendo en el sótano del barco como Jonás. Tenemos un gran reto. Celebremos la Navidad, disfrutemos de esta época, pero no nos olvidemos de la responsabilidad que tenemos en nosotros. Porque cada uno de nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. Porque en nosotros habita Jesucristo, en cada uno de nosotros. Él ha hecho hoy su tabernáculo. Y debemos presentarlo. Debemos proclamarlo. Debemos de decirle al mundo que hay un mensaje que transforma, que hay un mensaje especial, que hay un mensaje
que puede cambiar la vida de las personas. Es nuestra responsabilidad. Desde donde estemos, en el trabajo, con los amigos, en la escuela, tenemos la responsabilidad de ser hoy nosotros esa voz que clama en el desierto, enderezada el camino del Señor. Somos nosotros hoy los Juan el Bautista de esta época que debemos de anunciar al mensajero y al mensaje de vida. Que Dios nos ayude a llevar ese fabuloso milagro del mensaje que es Cristo Jesús a los necesitados. Inclinen su rostro y oremos. Señor y Padre, muchas gracias, porque hace más de 2000 años te encarnaste en la persona de tu Hijo Jesucristo y trajiste ese mensaje de vida. Porque ese mensaje te llevó a la cruz del Calvario, a derramar tu sangre por amor de nosotros. Que podamos llevar ese mensaje a todos aquellos que están muriendo sin esperanza. Y que nuestra vida sea un reflejo de ese mensaje, Señor. Pero ayúdanos, Señor, transforma nuestra vida para que seamos portavoces del más hermoso mensaje que la humanidad ha tenido en la historia. Señor, hay tanta gente, hambre, dolor, guerras, que hoy más que nunca necesitamos llevar ese mensaje. Y somos nosotros hoy. Entendemos eso, Señor. Danos sabiduría y fortaleza para cumplir con tu mandato. Envíanos, Señor. Envíanos a nosotros, a cada uno, ahí donde estamos, para hablar de ti, de tu mensaje y del poder transformador y milagroso que es en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, amados.